mañana quiero hablar de una experiencia que todos hemos vivido, o algunos están viviendo porque es fresca todavía en sus vidas. Y es una experiencia que a todos nos afecta en una u otra manera, y es la experiencia de salir de nuestra tierra. ¿Cuántos llegaron a este país? No han nacido aquí, sino que llegaron a este país. Vienen de sus países hacia esta tierra. ¿Cuántos? Levante su mano. ¿Sí? Bueno, yo diría el 99%. Yo sé que los más jóvenes o niños nacieron aquí. Ellos no tuvieron la experiencia de la decisión de salir de nuestra tierra, de los países. Y yo sé que para usted, como para mí, no es una experiencia fácil de tomar, así como decir, me voy, y usted llega y se va. No, ¿cierto? Creo que para muchos ha sido una experiencia dolorosa porque ha habido que tomar decisiones y sacrificios difíciles al apartarnos tal vez de seres queridos, apartarnos tal vez de familia, apartarnos tal vez de padres o hermanos o amistades o trabajos o cosas que amamos de nuestra tierra. ¿Cuánto aman la tierra de donde vienen? Yo creo que todos, ¿cierto? Y es un periodo, es una etapa, es un momento, una experiencia difícil muchas veces para muchos. Yo veo, porque soy testigo, tanto como experiencia como también la vivencia. Usted sabe, como pastor uno encuentra mucha gente, uno habla con mucha gente que viene llegando al país, uno se relaciona con muchos organismos que reciben la gente que llega, uno va a lugares donde está las personas que han tomado la decisión de venir de sus países, y uno se encuentra con distintas experiencias, con distintos casos, algunos dificilísimos en su tierra que los ha obligado prácticamente a venirse, otros casos que por decisiones personales o por una mejor calidad de vida han tomado la decisión de salir de sus tierras, otros por trabajo, otros por, enfermedades tal vez de sus hijos, de ellos mismos, que en nuestros países no hay mucha tecnología como para tratarlas, y aquí sí. Diferentes maneras, opciones o diferentes, experiencias que nos han llevado a todos, si yo no digo la totalidad de los que están aquí, o la gran mayoría, a tomar la decisión de salir de nuestra tierra. Y no es una decisión fácil, ¿verdad que sí? Sí, es una decisión, creo que cuesta tomarla. Es una decisión que a veces yo digo que esas decisiones a veces se toman así y va, porque si uno a veces las piensa, las analiza o las cuestiona mucho o las alarga para poder tomar la decisión, siempre se va a agarrar de lo que más lo deja en el país, y le cuesta mucho a uno llegar a ese tipo de decisiones, y sobre todo de salir de su tierra, hermanos, a una tierra que algunos habíamos oído, porque yo me acuerdo haber oído de Canadá en mi juventud, en mi infancia, pero nunca lo vi como una opción para ir a vivir. Yo siempre me hubiese gustado haber ido a vivir a Estados Unidos. Bueno, en aquel entonces, hoy día ya no, hoy día yo prefiero vivir aquí, prefiero vivir en el hielo, pero prefiero vivir aquí que haber elegido vivir en Estados Unidos. No tengo nada con Estados Unidos, me gusta, incluso cuando vamos de vacaciones vamos siempre a Estados Unidos, Florida, Miami, Nueva York, y visitamos mucho Estados Unidos, pero aún así prefiero seguir viviendo en esta tierra, por muchos motivos. Pero la cuestión en esta mañana es, y yo le puse la fe para salir de tu tierra. Y quiero guiar, tal vez apoyar esta palabra en Romanos 4. Y en Romanos 4 se cuenta la historia de una persona que vivió la misma experiencia que a lo mejor la mayoría de nosotros vivió o está viviendo. Y Romanos 4, del verso 13 en adelante, quiero leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa
de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe. Diga conmigo, es por fe. Mira al de al lado, dígale, es por fe. Para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó, diga conmigo, y no se debilitó en la fe. Al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó, diga conmigo, tampoco dudó, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Gloria a Dios, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Aleluya. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén y amén. Gloria a Dios. Padre, yo te doy gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Ya de leer solo esta palabra me infunde aliento, Señor. Gracias porque es viva y es eficaz. Gracias porque me hace bien. Gracias porque me ayuda. Gracias porque me alienta. Gracias porque me edifica. Gracias porque me encamina. Gracias porque es la huella que yo puedo pisar seguro. Gracias, Señor, por ella. Te pido que tú alumbres nuestras vidas, nuestro entendimiento, Señor, para entender tu palabra, entender tu voz, entender tu mensaje, entender lo que tú nos quieres decir, entender, Señor, la dimensión en la cual estamos paradas, Señor. Y yo te doy muchas gracias. Sigue siendo nuestro Señor, sigue siendo nuestro Rey, Señor, de esta casa. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Usted sabe, esta palabra nos habla de Abraham, el padre de la fe. ¿Cuántos sabían que Abraham era el padre de la fe? Yo creo que todos. Pero usted sabe que Génesis 12, que es cuando se comienza a hablar de Abraham, no se parece al héroe de la fe que conocemos hoy. Y me gustaría que a lo mejor en el transcurso del mensaje usted pueda ir identificándose. Yo siempre he creído, y cuando leo la palabra, y cuando la estudio, y cuando escucho predicaciones, yo siempre trato de identificarme con el personaje, con la historia o con lo que se está enseñando, porque esa es la única manera que yo puedo sacar mi enseñanza, la única manera que yo puedo sacar a lo mejor una huella o un camino, o puedo ver o reflejar mis falencias, errores, y a lo mejor corregirlas, y a lo mejor permitir que Dios las corrija y que Dios me ayude a seguir adelante. Creo que la mejor manera de poder entender un mensaje es ponerse los zapatos de sea la persona que se está comentando, como en este caso.
Abraham. Y a mí me llama mucho la atención la vida de Abraham. Yo siempre he querido aprender de los héroes de la fe, porque considero que la fe es lo que sostiene la vida cristiana. Siempre me gusta estudiar hombres de la fe, siempre me gusta estudiar los hombres de la historia de la fe, no solo los que están registrados en la palabra, sino aquellos que han marcado la historia por la osadía, por la confianza, por la seguridad, o por solamente obedecer al llamado que Dios tenía para sus vidas, y por la fe de ellos ver lo que Dios ha hecho alrededor del mundo, o ver lo que Dios ha hecho, o ver que a pesar de la oposición que los hombres de fe presentan, sea de la comunidad que está cercana a ellos, sea de la misma iglesia, o sea de la sociedad o de las leyes humanas, pese a ello me asombra, me impacta, me inspira ver la fe de aquellos hombres. Yo no sé a usted, pero a mí sí. Y me desafía constantemente. Me desafía constantemente, sea repetir su ejemplo, o sea apoyarme en lo que ellos se apoyaron, o sea o llegar a creer de la manera como ellos le creían a Dios. Y a veces me resulta muy difícil poder llegar a creerle a Dios cuando veo las cosas que son diferentes a las que yo quisiera que fueran. ¿A cuánto les pasa? Que cuando veo la oposición, o cuando veo que es contrario a lo que yo me espero muchas veces, y yo digo, pero ¿cómo? Si yo soy hijo de Dios y yo debiera estar así, oye, debería haber tenido esto, o no debería haberme pasado esto. Sobre todo en ese momento es cuando más duda viene a nosotros, y es cuando más nos cuesta depositar nuestra confianza en Dios. Por eso que estos hombres a mí me inspiran, porque ellos también vivieron los momentos que yo he vivido. Ellos son tan humanos como lo es usted hoy día. Ellos tuvieron las mismas falencias como a lo mejor las que tiene usted hoy. Ellos tuvieron las mismas debilidades de carácter como tal vez los que tengo yo o los que tienes tú. ¿Sí o no? A lo mejor ellos pecaron también como pecamos nosotros. A lo mejor ellos también se equivocaron como a lo mejor tú te equivocaste ayer. ¿O no? Porque en fin y cuentas son seres humanos. En fin y cuentas tienen errores. También se equivocaron. También dijeron cosas que a lo mejor no querían decir, pero se les salieron. ¿O no? También ofendieron. Muchos también mataron, como Moisés. Muchos tal vez de ellos, no sé, hicieron cosas que a lo mejor ni siquiera usted se imagina que podría hacer. Pero las hicieron, y aún así Dios los amó, Dios los perdonó, Dios los usó, y hoy son ejemplos nuestros de fe. ¿Sí o no? ¿Sí o no que los inspiran? A mí me inspiran, no sé a usted, pero a mí me inspiran. A mí me inspiran, y yo me puedo ver en ellos. Yo me puedo ver en Abraham, a lo mejor al tomar la decisión de venir a esta tierra sin conocer Canadá. ¿Cuántos conocían Canadá? Todos sabían, decían, no, yo me voy a Canadá por esto y por esto y por esto y por esto y por esto, y se vinieron. Yo creo que no, yo creo que la gran mayoría se vino, no sé, vamos a probar. No sé qué pasará allá, pero vamos a probar, ¿sí o no? Muchos a lo mejor llegaron aquí y se dieron cuenta que aquí se hablaba francés y no se hablaba inglés. O el español, porque a veces nosotros cuando llegamos aquí, hermanos, apenas hablábamos español. Entonces, ¿cómo usted se comunica? ¿Cómo son sus primeras interacciones con la gente de aquí? No sé. Yo venir aquí, pero de alguna manera uno tiene que hacerse entender, ¿sí o no? ¿Sí? Yo, como indio, así como a veces cuando hablamos en nuestros países y bromeamos con eso, y usamos términos como que a veces cuando bromeamos a los gringos que hablan español, dice yo querer comer. Yo tengo un tío, usted sabe, nosotros somos una familia bromista.
mi familia, la familia Martínez, familia que le gusta la broma, le gusta pasarla bien y divertirse y contar chistes, chistes sanos, por supuesto. Y mi tío era un teólogo también, un hombre muy sabio, pastor también en Villa Alemana, en Valparaíso. Y mi tío conocía a un gringo que era misionero en Chile, en la quinta región. Y mi tío siempre lo molestaba y le enseñaba el español, pero así como se lo estoy diciendo yo. Y él le decía a este señor, cuando comía y quedaba satisfecho, él le decía que él tenía que decir mucho satisfucho. Imagínense. Entonces el gringo cuando comía con gente latina y todo, con gente chilena, terminaba de comer y le decía gracias, mucho satisfucho. Y así lo aprendió. Y así lo aprendió. Nosotros igual lo corregíamos, pero él decía que el tío le había enseñado que así se decía. Y todo esto para decir que nosotros cuando venimos a esta tierra tratamos de una u otra manera, no sé, francizar el español, ¿cierto? ¿Sí o no? O cuando el latino habla inglés y dice, bueno, dice education o dice, no sé, tengo ambration, no sé, ¿ah? O alguna cosa así, uno le pone la terminología. Yo no sé ni por qué estoy diciendo esto, pero ore por mí, hermano, porque me voy de repente y ya después ya ni sé por qué me fui para allá. No. Todo para decir que yo me puedo identificar en Abraham en el sentido de tomar la decisión de salir de una tierra. Si bien es cierto, a Abraham le habló Dios para hacerlo. A mí no me habló Dios. Yo no venía tan cristianito como dijéramos así. ¿Ah? Como muchos de los que llegaron aquí, así que no se rían. Yo sé. Entonces, pero sí, yo ya conocía del Señor cuando me vine a Canadá. Conocía al Señor, pero estábamos un poco pasivos. No digo alejado, porque tampoco nunca me he alejado, ni me he perdido así. No, pasivo. Iba a la iglesia, asistía, nada más. ¿Sí? ¿Me entiende eso? Cuando llegué aquí, a lo mejor antes de venirme, a lo mejor ni siquiera asistía a la iglesia. ¿Para qué? Soy honesto. Y llegué aquí y tampoco asistía cuando llegué aquí, tampoco asistía. ¿Para qué estamos con cosas? Pasaron algunos meses cuando recién comenzamos a ir a un lugar aquí, a una iglesia. Y de hecho, de esa iglesia salía el ministerio. Yo no me gusta ser de los turistas del reino, que esos que andan tuteando aquí, después se van a otra. Yo, no, eso para mí es no. Si Dios me planta en un lugar, yo ahí me quedo, sea hasta que Dios me mata ahí, o hasta que Dios me envía ahí, o hasta que Dios me saca al ministerio. Al menos yo, esa es mi ética en este tipo de decisiones. Y me vine a Canadá en esa situación. No me habló Dios, porque ¿para qué estamos con cosas? Les soy sincero, les soy honesto. Vinimos, yo ya lo he dicho aquí varias veces, vinimos a hacer dinero aquí, hermanos, y a hacernos ricos. ¿Sí? Y ya tengo 30 años tratando de hacerme rico. Pero, como no se rían, si ustedes también vinieron aquí a hacerse ricos, ¿sí o no? A ver, ¿cuántos vinieron con esa idea? Voy a ir a hacer dinero allá a Canadá y me voy a irme con unos, no sé, unos $300,000 me voy a devolver a mi país, a instalar negocio y todo. Yo sé que muchos hicieron esos planes. Yo también lo hice, hermano, pero aquí Dios me agarró, me atrapó, me trapió, hermano, hasta que me llevó hasta lo que hoy estamos aquí haciendo, que nunca me lo imaginé. Ayer o anteayer me preguntaron a alguien que si yo, el viernes estábamos hablando con un muchacho en la oficina y nos dijo que si nos hubiesen dicho hace 25 años a lo mejor que íbamos a estar pastoreando, si yo lo había imaginado. No, para nada, porque nuestros planes eran otros. Incluso a él yo le dije que en ese entonces yo estaba dirigiendo la alabanza, tocaba piano y cantaba y dirigía la alabanza. Y para mí yo iba a grabar CD, iba a ir por el mundo cantando al Señor y toda la cosa. Nada que ver, porque, no, usted sabe, esas son cosas que Dios solo va tratando en el tiempo.
Pero lo que le quiero decir con esto es que tanto usted como yo tomó la decisión de salir de su tierra, ¿verdad que sí? Sí. Y cualquiera que sea la motivación que usted haya salido, yo hoy entiendo que todas las cosas nos ayudan a bien. Que si usted y yo aprendemos a conocer a Dios, todas las experiencias que vivimos, Dios las usa para beneficiar a sus hijos. Si aprendemos a conocer a Dios, a entender cómo Dios actúa. Hoy yo volvería a Chile, pero de vacaciones. Bueno, de hecho voy casi todos los años de vacaciones, voy a ver a mi mamá. Pero esta ya es mi tierra. Dios ya me dejó aquí plantado. No sé si mi esposa a lo mejor querrá irse a Miami cuando nos retiremos. ¿Ah? O comprar allá algo y irme para allá todo el invierno y después el verano aquí. Después, bueno, ahí. De ahí a allá Dios sabrá. ¿No? Todavía con 40 años, ¿cómo voy a ya estar pensando en eso? No. Entonces, cuando se nos presenta a Abraham en sus comienzos, Abraham no era el padre de la fe. Abraham era un hombre tal cual ustedes hoy, tal cual somos nosotros. Y yo puedo ver a la luz de la palabra que todas las experiencias que Dios le permitió vivir a Abraham, algunas agradables, otras no tanto, ¿verdad que sí? Sí. Y que todo lo que Abraham experimentó, y Abraham logró vivir, muchos años, que a lo mejor nunca van a poder vivir tantos años como Abraham, pero al menos reflejarnos en la experiencia que él pudo tener con Dios y aprender nosotros para poder aplicar hoy en la vida. O sea, yo siempre creo que la palabra de Dios es viva ayer y viva hoy. Yo siempre he creído que lo que le funcionó a Abraham por la fe hacia Dios, me puede funcionar a mí por la fe hacia Dios. ¿Sí? Yo siempre he creído que a usted le puede funcionar la fe si confía en Dios. De que Dios no te va a fallar si tu fe está depositada en Él. De que Dios es fiel para cumplir sus promesas. Que aunque tú tengas duda, la palabra de Dios se va a cumplir sí o sí. O sea, eso yo puedo aprender de estos hombres. Eso yo puedo reflejar en ellos. Abraham es un hombre que llegó a confiar más en Dios que en sí mismo. Y sabe, ese es el problema que luchamos nosotros los cristianos. Que confiamos más en nuestras propias fuerzas que en Dios. ¿Sí o no? Y se lo demuestro porque usted agota todos los medios humanos habidos y por haber antes de acudir a Dios. ¿Verdad que sí? Aunque no me digan nada, aunque me miran nomás algunos, pero yo sé que sí. Yo sé que usted hace lo posible humanamente hablando antes de arrodillarse o antes de venir a Dios. ¿Verdad que sí? Sí. Pero este hombre aprendió a confiar más en Dios que en su propio juicio, que en sus propias fuerzas, tal vez que en su propia vida. Ahora, eso le tomó un tiempo, si no es algo que de la noche a la mañana usted amanece el hombre de fe más grande de la tierra. No. Y el llamado de Abraham, mire, en aquel entonces se conocía a la gente por la familia que tenía. Si usted va a Chile, bueno, al barrio mío y a la iglesia donde yo estuve, si usted va a Chile y en el barrio mío pregunta por los Martínez, todos los conocen. Si la iglesia pregunta por los Martínez, también los conocen. Si usted pregunta por los Ábalos, también los conocen. Mi suegro, la familia, mi esposa. Si usted va al barrio de donde son ellos, también. Usted dice, hey, ¿dónde viven los Ábalos? Todos van a saber dónde viven los Ábalos. Porque yo sé que en su país igual, cuando preguntan por fulano que es de su familia, la mayoría de sus vecinos, amigos y todos los que
¿cierto? Que su familia se conoce, conocen su familia, ¿sí o no? Bueno, si ustedes no, pero ya como nadie dice nada, bueno, al menos si usted va a Chile y pregunta, allá nos conocen. No sé a ustedes, pero sí. Y en el tiempo de Abraham también, por la familia se conocía, no digo el rango, pero se conocía el nivel de vida o de trayectoria que tenía el nombre de la familia. Y para que Abraham tomara la decisión, él tenía que saber que donde él iba, nadie lo conocía. Y lo que pasa aquí, cuando uno llega aquí, hermano, cuando yo llegué a Canadá, nosotros llegamos a Toronto, no llegamos a Montreal, a Toronto. Y la primera impresión que uno tiene es el primero que lo recibe en el aeropuerto, ¿verdad que sí? Y a nosotros nos recibió un agente que era una persona así de grande, hermanos. Era una señora de color, y la señora era grande, hermanos, y imponente, y sabe, y a nosotros, no sé, pero nos hablaba bien como, no sé, en ese tiempo yo notaba un tono agresivo, así un tono bien fuerte, así bien intimidante, y esa es la palabra que pensándolo bien, yo dije, es como intimidante, ¿te acuerdas? Yo creo que te acuerdas, que fue como ayer, bueno, casi 30 años. Y era un tono como intimidante. Yo no sé cómo le fue a usted la experiencia cuando llegó a Canadá, pero para mí fue eso dificilísimo. Porque aparte de ese encuentro primero que tuvimos ahí, nos dijeron, siéntense ahí. Y nos sentaron ahí por 9 horas. Por 9 horas, hermano, sin comer, sin nada, sentado ahí. Veníamos con Esteban, que tenía 5 años. Era un niño todavía. Bueno, todavía es mi niño lindo, ahí está. Pero sí, Esteban era pequeñito, 5 años. Y nos sentaron ahí por 9 horas, para que al final de las 9 horas me entregaran un papel y me dijeran, en un mes más viene a una entrevista. Imagínense. ¿Cómo te sientes tú? No sé qué experiencia le tocó a usted vivir, pero como haya sido, aquí no nos conoce nadie. Aquí usted dice, los Martínez, bueno, a lo mejor ahora, casi con 30 años, podrán decir en el medio cristiano, el pastor Patricio Martínez, a lo mejor por ahí alguien me conocerá. ¿Verdad? Bueno, yo creo, hermano, espero que haya hecho algo que me conozca la gente. Pero ya con 30 años, o sea, pero cuando yo llegué al pastor Martínez, no me conocía nadie, no me conoce nadie. Y a Abraham le tocó una experiencia similar, se fue a un lugar y Abraham no era joven como yo cuando me vine joven, porque uno joven es aventurero, ¿sí o no, jóvenes? Oye, aquí ustedes son raros. Pero bueno, en mi juventud yo era aventurero, me gustaba salir, no era callejero tampoco, pero me gustaba salir, hermano, y no sé, me gustaba. Pero Abraham ya era un hombre viejo, un hombre que tenía ya familia, trayectoria, tenía negocio, era un hombre rico, acomodado, era un hombre que ya había alcanzado todo lo que usted y yo buscamos en la vida. ¿Sí? ¿Para qué estamos con cosas? Y Dios le habla y le pide dejar todo ello y irse a un lugar que no conocía. Al menos a mí, cuando yo me vine a Canadá, hermano, yo no tenía gran cosa. Sí, yo no puedo decir aquí, no, yo en mi país yo era rico, yo no sé por qué me vine para acá. No, hermano, yo no puedo decir eso, porque no fue así. No fue así. No puedo mentirle aquí tampoco, yo tengo que ser honesto. No fue así, no teníamos hogar, no teníamos grandes cosas, no habíamos alcanzado grandes logros en la vida. Estábamos jóvenes no recién casados, pero en nuestros países la cosa no es tan, a lo mejor como aquí, que hasta antes de casarse ya tienen su departamento, ¿verdad? Que ya tienen todo listo cuando se casan. No, yo antes de casarme quiero tener mis muebles, quiero tener mis cosas, mi auto, ¿cierto? Pero en nuestros países no, la cosa es muy diferente. Y
Y a Abraham le tocó decidir dejar todo ello por una palabra que Dios le dio. Y es ahí donde yo quiero, no sé, tal vez apoyarme esta mañana. Bueno, es temprano todavía, gracias a Dios. Abraham salió hacia una tierra desconocida, confiando solamente en una palabra de Dios. ¿Sabe? Yo sé que aquí hay gente que vino por una palabra de Dios. ¿Cuántos vinieron a este país porque Dios les habló en su país que tenían que salir de su tierra hacia este lugar? ¿Cuántos? Levanten su mano. Bueno, algunos. Sí. Yo sé que hay gente que Dios les habló y a lo mejor en obediencia a esa palabra se vinieron a Canadá. Y Abraham lo hizo así. Salió solamente apoyado en las promesas de Dios. Y Dios le pide abandonar todas sus seguridades, sus tierras, su familia, sus comodidades. Y no le provee ninguna certeza, sino solo promesas. Y Hebreos 11 dice: por la fe Abraham, llamado por Dios, el verso 8, obedeció la orden de salir de un país, que se le daría como herencia, y partió sin saber a dónde iba. Y por la fe vivió como forastero en esa tierra prometida. ¿Sabe? El acto de fe, de que usted esté aquí hoy, Dios lo ve. Y es algo que a lo mejor los cristianos nosotros tenemos que entender. Que Dios tiene promesas para cada uno de nosotros. Que si Dios te trajo a esta tierra, es porque Él tiene promesas para ti en esta tierra. ¿Cuántos creen eso? Sí. Yo siempre he creído y siempre lo declaramos con mi esposa, de que si estás en este país y conociste al Señor aquí, es porque Dios tiene algo para ti. Es porque hay algo en esta ciudad que necesita de tu presencia. Pero ¿quién soy yo? Tal vez hoy no eres nadie, a lo mejor no te conoce nadie. Pero lo que Dios puede hacer contigo, ¿sí? Cosa grande Dios puede hacer con cada uno de los que creen. ¿Sí? Yo cuando entendí que Dios me trajo a esta tierra, no para hacer dinero, sino para cumplir un plan y un propósito de Él, es que yo dejé de pelear por lo que vine a pelear. Y es por lo que acepté el reto, acepté la promesa, acepté la palabra, acepté todo lo que Dios me dijo que haría y que iba a hacer con nosotros y en esta tierra, perdón. La única manera de que tú puedas sobrellevar, la dolorosa decisión de dejar tu tierra, es que aceptes el compromiso que Dios te está haciendo contigo al haberte traído a esta tierra. Porque hay planes eternos que a lo mejor tú no conoces ni entiendes, como a Abraham le pasó. A lo mejor hay planes que a lo mejor no entendemos hoy que estamos aquí en esta tierra, que a veces cuestionamos el por qué me vine aquí si todo me está saliendo mal. ¿Por qué me vine aquí si en mi tierra estaba tan bien? Tenía trabajo, tenía economía, tenía estabilidad, tenía mi hogar, tenía vehículo, estábamos bien. Muchos se cuestionan eso. Muchos se preguntan, ¿qué están haciendo aquí? Si allá estaban tan bien. En la iglesia estaba bien, estaba activado, estaba trabajando y yo estoy aquí ahora, no hago nada, no tengo trabajo, estoy en necesidad, no sé qué hago. Y se desesperan, se angustian y muchos vuelven atrás y se devuelven a sus países. Porque no soportan, no logran entender o no logran, no sé, creer a lo mejor en lo que Dios les está diciendo. Yo a mucha gente le he dicho que tiene promesas, que tiene palabras, que Dios lo puede usar si Él solo creyera. Pero muchos de ellos han desistido, no han creído y han vuelto a sus países. Y después yo he sabido que ya se pierden, ya al final se van de la iglesia, ya no siguen perseverando y quién sabe, o solo Dios sabe dónde están ahora en este momento y qué están haciendo.
Pero lo que yo le quiero decir esta mañana es que si usted está en esta tierra, que si Dios te trajo aquí, ¿sabe? Y esto es algo que yo quiero que usted se grabe en la mente. Nada, ni nadie es más fuerte, es más poderoso que los planes de Dios. Sí. Yo aquí me di cuenta que lo que Dios dice, cumple. Yo aquí me di cuenta que cuando Dios da una promesa, opóngase quien se oponga, Dios la puede cumplir. Aquí yo aprendí que Dios no está sujeto a las leyes humanas. Aquí yo aprendí, no en Chile. Aquí yo aprendí que Dios no depende de una decisión de un gobierno. Aquí yo aprendí que no importa lo que te digan, que no importa cómo te traten, que no importa si inmigración te acepta, que no importa si el médico te dice que no tienes vuelta. Si Dios dijo otra cosa se hará. No sé si me logra entender. Con Abraham me doy cuenta que la ciencia no tiene nada que ver con Dios. Que las leyes de la ciencia, que las leyes de la naturaleza no son más poderosas que Dios. ¿Sí? Con Abraham yo me doy cuenta que para Dios la esterilidad no existe. Con Abraham yo me doy cuenta que la edad para concebir no existe. Con Abraham yo me doy cuenta que para Dios no hay nada imposible. Con Abraham yo me doy cuenta que Dios cumple su promesa a pesar de. Con Abraham yo me doy cuenta que para mí sí es posible que Dios lo pueda cumplir también. Pero tengo que creer. Mi fe me debe ser contada por justicia, como le fue contada a él. Y lo que leímos dice que no fue solo escrito por él, sino que por todos nosotros, nuestra fe nos tiene que ser contada por justicia. ¿Sí o no? Sí. Sí. Y yo le puedo decir hoy día, porque creímos a la palabra de Dios, es que estamos hoy día aquí, o si no yo no estaría aquí. Porque yo creía a Dios más que a inmigración. Yo le creí a Dios más que a una palabra a lo mejor de la familia. Yo le creí más a Dios que cualquier otra cosa. Me rechazaron, me negaron, me deportaron, pero le creí más a Dios y hoy estoy aquí. Porque Él había dicho que esta era mi tierra. No sé si me entiende. Pero alguien, uno que agarre esta palabra, hermanos, se cumplió el fin. ¿Verdad? Yo no sé a quién Dios le estará diciendo esto. Pero sabe, es lícito que tengas dudas. Dios sabe que la duda viene a nosotros en tiempos difíciles. Abraham no es la excepción. Abraham, el padre de la fe, no es la excepción. Mano, Abraham tuvo dudas. En el proceso de llegar a ser el padre de la fe, él tuvo dudas. Cuestionó a Dios con su edad, con su esposa, con el tiempo. Cuestionó a Dios. ¿Y usted cree que Dios no sabía? Claro. ¿Usted cree que Dios no sabe que usted tiene dudas? ¿Usted cree que Dios no sabe que usted a lo mejor se angustia por las noticias que recibe? ¿Usted cree que Dios no sabe que a veces le reclamamos a Dios, que a veces cuestionamos, juzgamos incluso a Dios por lo que vivimos, lo que nos pasa? Dios lo sabe. Y Dios, yo lo veo en Abraham. Y Génesis 15, Dios hablándole a Abraham. Abraham le dice: pero Señor, ¿qué me vas a dar un hijo si yo voy a morir sin hijos? Yo ya soy viejo, le dice. ¿Cómo voy a ser papá de un hijo?
Y Dios dice que lo saca afuera y le dice: mira las estrellas del cielo si las puedes contar. Así será tu descendencia. Yo no creo que esa haya sido una respuesta que lo dejó Abraham. Ah, qué bueno. No, porque Dios no le dijo nada. No le dijo que de la manera que él iba a hacer su palabra, que él iba a hacer su promesa que le había dado, sino que Dios le mostró otra cosa, que a lo mejor iba a aumentar más las dudas en Abraham. ¿Cómo? Si ni siquiera tengo uno y voy a tener multitudes. ¿Se fijan? Y dice el 15:6: y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Está ahí o no? No, es más arriba. En la parte de arriba está, en el otro párrafo. Y le creyó al Señor y le fue contado por justicia. Hay cosas que en la vida cristiana, hermanos, no siempre nos parecen lógicas y que entran a veces en conflicto con nuestras maneras de pensar, con nuestras maneras de ver las cosas, con nuestra educación. Y al igual que Abraham, yo sé que usted, como a mí me ha pasado, que hemos cuestionado a Dios. ¿Sabe? Yo tengo muchas, y yo el otro día lo dije, que yo tengo, no sé, interiormente en mí yo tengo muchas preguntas que yo a veces digo, un día se las voy a hacer a Dios. Pero yo, no sé, interiormente yo tengo muchas, no sé si decir dudas, pero me cuesta a mí creer muchas cosas que Dios ha dicho de mí. Y yo sí le he preguntado muchas cosas que yo siento o que yo tengo o cómo yo soy o cómo yo fui concebido. Yo le preguntaba a Dios el porqué de muchas cosas. Y sabe, a veces no siempre uno tiene respuestas, porque como Abraham no tuvo respuesta, sino que a veces incluso uno sabe otras cosas o uno, no sé, recibe otro tipo de cosas que no te ayudan a poder entenderlas de la mejor manera. Pero es ahí donde la fe juega su rol más importante en tu vida y en tu interior. Es que tú, a pesar de cómo eres, a pesar de cómo somos, a pesar de lo que tú puedas tener, a pesar de cómo tú hayas sido, no sé, concebido, o a pesar de las falencias o las fallas de carácter, o a lo mejor, no sé, las inseguridades que podamos tener, a pesar de, la fe juega un papel crucial en el cumplimiento de las promesas de Dios hacia tu vida, a pesar de cómo eres. Y yo no sé cómo es su fe, apenas entiendo la mía, pero yo no sé cómo es su fe. Pero lo que sí sé, que Dios es todopoderoso. Usted sabe, con Abraham, Dios, es la primera vez donde Dios se presenta con Abraham como el Shaddai, como el Dios todopoderoso. Porque sabe, lo que a Abraham le tocó vivir, solo un Dios todopoderoso lo podía cumplir. Lo que a Abraham le tocó como experiencia de llegar a ser padre a 100 años, de que su esposa, una mujer casi de 90 años, ser mamá. Solo un Dios todopoderoso puede realizar ese acto. Ni la ciencia. Solo Dios. Entonces yo no sé la palabra que usted tenga, pero si usted la compara a lo mejor a la palabra que le dio a Abraham, estamos muy lejos. Y si Dios lo hizo con Abraham, ¿quién dice que no lo puede hacer contigo? ¿Sí? Entonces sí, yo creo que Dios cumple sus promesas. Sí, yo creo que Dios lo puede hacer. Sí, yo creo, hermanos.
Sí, yo creo que puedo tener muchas falencias, a veces puedo tener muchas dudas a lo mejor. A lo mejor puedo ver las cosas de otra manera, no como usted las ve, no sé. Pero a pesar de, puedo saber que puedo confiar en Dios. Puedo saber que si confío en Dios más que en mis propias fuerzas, más que en mi propia manera de ver las cosas, Dios lo puede hacer conmigo. Sí. El justo por su fe vivirá. O sea, tú por tu fe vivirás la vida cristiana. No por lo que has aprendido, es por tu fe. Y si tu fe está anclada en Dios, yo te aseguro que tendrás una vida cristiana abundante en Dios. Sí. Y que las pruebas te van a ser mucho más fáciles. Y que las crisis no te van a pegar tanto. Que no te vas a desesperar, más vas a confiar. Sí. Que sea lo que sea que te digan, si tu fe está más confiada en Dios, lo que Dios dijo es lo que Dios va a hacer. Lo que va a pasar no es lo que te dijo un médico, no es lo que te dijo inmigración, es lo que te dice Dios. Porque sí o sí, su palabra se cumplirá. Sí o sí, lo que dijo de ti se cumplirá si tan solo crees. Hermano, nada puede arrebatar lo que Dios ha dicho de tu vida. Nada puede arrebatar. Nada ni nadie, ninguna fuerza, ni el enemigo, ni nadie es más poderoso que nuestro Señor. Yo no sé si usted lo creerá, hermanos, pero yo lo he visto y lo he comprobado. Lo que el hombre haga o piense, lo que entienda, aunque tenga planes personales, nada de eso va a impedir lo que Dios hará. Lo que Dios se proponga hacer no está sujeto a la influencia de ninguna persona o cosa. ¿Sí? Y sabe, aquí yo me di cuenta en el ministerio que eso es así. Porque hemos tenido gente, pero hermosísima, desde que comenzamos el ministerio. Y que yo dije, con esta gente vamos a lograr lo que Dios ha dicho. Y hoy día esa gente no está. Muchos de ellos no están. Y a veces veo pasar gente aquí y decir, no, sí, ahora sí. No, sí que con esto vamos a... Y yo me he dado cuenta, sobre todo aquí en Canadá y hablando con pastores, es algo que a veces no entendemos, como en nuestros países, que yo ahora voy a Chile y yo veo gente que nació en el Evangelio conmigo y todavía están ahí mismo, en la misma iglesia. Y aquí es una cosa de turismo, pero increíble. No sé si usted se ha fijado, pero es increíble aquí. Y hablamos con los pastores esta semana. Yo tuve una cena con algunos pastores y hablábamos de eso. Y uno de ellos me decía, es algo que yo no entiendo, me decía. Que los hermanos van de visita a una iglesia a hacer, no sé, un evento. Y algo les gustó de allá y se quedan allá, dice. O vienen a mi iglesia, me decía el pastor, dice, a veces vienen hermanos a mi iglesia y todo. Y como aquí, no sé, le gustó el ambiente y todo, ¿se quieren venir para acá? Me dice. Me dice, ¿cómo es posible eso? Y me dice, no, si yo veo gente que viene de tu iglesia, me decía, o de la iglesia del otro que estaba con nosotros, no, yo te los voy a mandar a ustedes de vuelta, me decía, porque no quiero gente que ande dando vuelta por todos lados, me decía. Pero aquí yo me di cuenta que Dios no está sujeto al hombre. Y que hoy día a lo mejor usted podrá estar aquí y mañana a lo mejor no va a estar aquí. Pero el plan de Dios no por eso no se va a seguir cumpliendo. Se cumple igual. Dios sigue cumpliendo igual. Dios sigue salvando. Dios sigue sanando. Dios sigue siendo Dios. Tal vez mañana a lo mejor no voy a estar yo aquí parado, va a estar otro y Dios va a seguir siendo Dios. Dios va a seguir sanando. Dios va a seguir salvando, porque no es el hombre, porque Dios no está sujeto a una persona. Dios es Dios y es sobre todas las cosas. ¿Sí?
Y su poder no va a actuar solo en una persona. No, su poder actúa en ti, actúa en mí, actúa en todo aquel que cree. Amén. Sí. Y son cosas que a lo mejor nunca vamos a lograr entender de Dios. Pero Él es así. Y yo he aprendido a no cuestionar a Dios, sino que a dejar y a creer en Él. Nada más. Dice Romanos 11:33, qué profundas son las riquezas de Dios y su sabiduría y entendimiento. Nadie puede explicar sus decisiones ni llegar a comprender sus caminos. Con eso a mí solo me queda sujetarme de la mano de Dios y creer y disponer mi vida completa en sus manos, porque la única manera que yo voy a saber que lo que ha dicho de mí se puede cumplir, la única manera que yo sé que mi familia está segura es agarrado de la mano de Dios. Sí. Al ver cómo Abraham recibió hijo a los 100 años, al ver que Sara en su esterilidad y edad avanzada pudo concebir un hijo, veo la omnipotencia de Dios. ¿Sí o no? Veo que cuando Dios ha decidido hacer algo, no importa, Él lo va a hacer igual. ¿Sí? Al ver como cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, hermano. Horrible, una decisión horrible de tomar. Pero ¿sabe por qué Abraham lo pudo tomar? ¿Sabe por qué Adán pudo decir, vamos hijo, y llevárselo para sacrificarlo? Porque Abraham aprendió que Abraham aprendió que podría él seguir siendo viejo y su esposa vieja también. Que si Abraham le pedía a Isaac y que si Dios le pedía a su hijo y Abraham lo sacrificaba, Abraham sabía que Dios le iba a tener que dar otra descendencia. Porque la promesa era una descendencia de él y de su esposa, no de otro lugar. Esa es la fe que Dios quiere que tú te inspires hoy. En que sea lo que sea que Dios te pida, sea lo que sea que Dios, no sé, sea lo que sea que esté pasando en tu vida, que te aferres de su mano, que te aferres de su promesa, porque Dios no te va a fallar. ¿Te va a fallar el hermano? Sí que te va a fallar el hermano, pero Dios no falla. ¿Sí? Te podré fallar yo, pero Dios no te falla. Entonces, todo eso llevó a Abraham a ser hoy el padre de la fe. Génesis 17, 1 al 8 dice, era Abraham de 99 años. ¿Cuántos tienen 99 años aquí? Okay. Cuando le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios le dijo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de mucha gente y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Tenía 99 años, todavía no había nacido su hijo. Entonces, yo aquí me doy cuenta
que la única manera de que eso se cumpla es que tú le creas a Dios. ¿Sí o no? Es que tú le creas a Dios. Si Dios te habló que esta es tu tierra, y Inmigración te dijo no, la única manera que eso suceda es que tú le creas a Dios. ¿Amén? ¿Sí? Si Dios te cambió los planes que venías a este país, como me sucedió a mí, y para que veas que el plan que Dios te dio, que no es el mismo que tú traías, suceda, tienes que creerle a Dios. Es la única manera. Yo quiero pedir que ahí donde está, cierre sus ojos. Incline su cabeza, cierre sus ojos. Yo a lo mejor le recomiendo en su casa que lea la historia de Abraham y sea inspirado por ella. Y yo le voy a pedir que usted ahí donde está, hermanos, piense por un momento. Piensa por un momento a lo mejor en la palabra de Dios, en lo que Dios ha hablado de ti. No sé si vienes a Canadá con una palabra de Dios. No sé si aquí Dios te llamó, aquí Dios te agarró. Y a lo mejor aquí Dios te está dando, no sé, una promesa. A lo mejor muchos están comenzando a sentir que Dios, no sé, los está llevando a lo mejor a cumplimiento de sueños a lo mejor, pero a la manera de Dios. Yo creo que tú analices ahí tu fe, en este momento, la fe que tienes. ¿Cómo está tu fe respecto a lo que Dios te ha dicho? ¿Cómo está tu fe respecto a ti mismo? Respecto a lo que crees. Es más, ¿cómo te está desafiando la fe hoy día? ¿Qué es lo que Dios está usando para desafiar tu fe esta mañana? ¿Qué situaciones Dios está usando que han venido a tu vida este último tiempo? ¿Qué situaciones Dios está usando para confrontar tu fe? ¿Verdad? ¿A qué Dios ha tenido que llegar para empujarte a creer? Sí. Siento que hay cosas que Dios ha tenido que llegar a aceptar que sucedan en tu vida para hacerte comprender que confíes en Él. ¿Verdad? Y Dios quiere que tú le aprendas a conocer. Dios quiere que a través de esta historia de Abraham tú seas inspirado esta mañana y puedas creer. Aunque todo lo demás diga lo contrario, puedas creer. Aunque todo lo demás se oponga a lo racional, a lo humano. Aunque todo lo que esté sucediendo a tu alrededor sea contrario, a lo mejor a lo que tú has creído, o a lo mejor a lo que Dios te ha dicho, aún ahí Dios te dice, sigue creyendo. Sigue creyendo. Porque el único que puede abrirte el camino es Dios. El único que puede cumplir sus promesas es Dios. El único que puede lograrlo, el único que puede hacer de ti el hombre de fe, el hombre de Dios que ha dicho, es Él. Ni siquiera tú. A veces nos creemos que somos los mejores, pero siempre he creído que en las manos de Dios somos quien Dios quiere que seamos.